Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, América. Le ha puesto mucho entusiasmo a la organización de este evento tan importante, a Rebeca por todo el apoyo logístico. La verdad que es un gusto, más allá de las dificultades que la situación de la pandemia nos pone, poder compartir este espacio con tantos colegas amigos de Uruguay y de toda la región y tantos profesionales con los cuales nos hemos cruzado seguramente en algún evento anterior. Como decía Rebeca, mi contribución a esta jornada tiene que ver con contarles algunas de las herramientas farmacológicas con que nosotros trabajamos desde nuestra Facultad de Veterinaria acá en Tandil, en Argentina, en tratar de optimizar el control de los parásitos. La verdad de la cosa es que, bueno, con todas las dificultades que significa hablarle a una pantalla y perderlo, la espontaneidad de la presencialidad a la cual estamos tan acostumbrados, voy a tratar de hacerlo mejor para poder contarles esta información y que a ustedes les quede al menos algunos contenidos como para apoyatura a lo que van a hablar mis distinguidos colegas que ocupan el programa del día. Bueno, la verdad que decidí empezar con esta diapositiva que muestra lo que significa la evolución de base genética de estos seres vivos que son capaces de vivir a expensas de otros seres vivos como son los parásitos y todo lo que a nosotros nos ocupa, esto relacionado con la salud animal. Cuando vamos a los fármacos que nosotros usamos y que habitualmente hemos usado en los rumiantes durante mucho tiempo, ustedes todos conocen que los tenemos clasificados de alguna manera por familias químicas, entre los fármacos benzimidazoles que ocupan los metilcarbamatos, conocidos como lechosos, albendazol, fenbendazol, oxandazol, etc. El halogenado faciolicidas por excelencia, que es el triclavendazol, como una gran familia química con un tipo de mecanismo de acción, las lactonas macrocíclicas que todos conocemos en detalle y que hemos usado a lo largo de muchos años, las avermectinas y las milbemicinas. Y tal vez, digamos, como una familia química que no corresponde en sí a una misma identidad química, pero que sí comparten el mecanismo de acción y por lo tanto se las agrupa desde el punto de vista del mecanístico, que es la combinación de levamisol con morantel y pirantel, que es otro grupo químico con el cual nosotros hemos podido de alguna manera establecer un mecanismo de rotación entre estas tres familias cuando se trata del control de los parásitos, por lo menos en los rumiantes. En las otras especies animales esto puede variar un poco. Así que dicho esto, nosotros por muchos años hemos trabajado alrededor de las propiedades farmacológicas de estos grupos de fármacos. Y como todos me habrán escuchado en alguna oportunidad, hemos trabajado por mucho tiempo en esto de establecer una relación entre el comportamiento farmacocinético y la actividad antiparasitaria. Esto no es otra cosa que lo que en farmacología llamamos la relación farmacocinética-farmacodinamia, o sea, la relación entre el perfil de concentraciones que un fármaco sigue a lo largo del tiempo post-tratamiento y la relación con la eficacia, o sea, con el efecto que ese fármaco le produce a un parásito blanco. Y bueno, ustedes hemos hablado mucho de esto a lo largo del tiempo, pero claramente lo que nosotros sabemos es que el tiempo en el cual vamos a obtener un efecto antihelmíntico o antiparasitario en general es todo el tiempo, la ventana de tiempo en el cual las concentraciones del fármaco están por encima de esa línea teórica que significa la concentración inhibitoria mínima requerida. Es decir, esta ventana de tiempo establece la persistencia de la actividad antiparasitaria. Y bueno, pasamos de una persistencia de unas pocas horas cuando hablábamos del levamisol o del morantel o del pirantel, drogas que se eliminan rápidamente, a algunos días de duración, en el caso de los benzimidazoles, albendazol, fenbendazol, algunos días, digamos, alrededor de los 5 o 6 días, y esto, el concepto de persistencia parasitaria, antiparasitaria prolongada, viene de la mano de las lactonas macrocíclicas, en el cual hablamos de una persistencia de varias semanas, dependiendo del tipo de fármaco, del tipo de especie parasitaria con el cual estamos enfrentando y del tipo de formulación que ahora vamos a ver en detalle. Es decir, este tipo de relación entre la cantidad del fármaco y el efecto es lo que nos ha ocupado a lo largo de muchos años de investigación en nuestro laboratorio. De todo esto, yo siempre digo, nosotros hemos tenido algunos aliados favorables, a pesar de que esto está focalizado en bovinos, yo debería decir que una gran parte de lo que hemos aprendido de la farmacología de los antihelmínticos ha sido gracias a lo que significó el Amoncus contortus como modelo de gusano redondo para poder estudiar las propiedades farmacológicas. En base a eso,
hemos generado, digamos, una serie de trabajos a lo largo de muchos años que tienen que ver con esto de cómo se transfieren, cómo entra la molécula antihelmíntica al parásito que es nuestro blanco, cualquiera sea ese tipo del minto. Y esto ha tenido que ver con el estudio de la relación entre la estructura de la superficie del parásito, llámese la diferencia entre tegumento de un parásito chato versus la cutícula de un nematode, los mecanismos de entrada y salida, influjo y eflujo de la droga en el parásito, y también la capacidad de metabolizar, de detoxificar que tienen distintos géneros parasitarios. De todo esto, les diría que a lo largo de mucho tiempo y de mucho trabajo, no solamente de nuestro grupo, sino del trabajo a escala internacional, aprendimos mucho sobre de qué depende la actividad antiparasitaria, la actividad antihelmíntica. Y nosotros sabemos, hoy tenemos claramente establecido que esa actividad dependerá de las concentraciones que se logran en el sitio de localización parasitaria, del tiempo de exposición del parásito al fármaco, de otras cosas complementarias que tienen que ver con los mecanismos de ingreso, esto que les mostraba anteriormente, cómo el fármaco activo puede entrar al parásito blanco, cómo puede llegar y cómo se puede acumular en el lugar donde tiene que actuar, es decir, donde está el receptor donde tiene que desencadenar la acción farmacodinámica, o sea, el efecto antihelmíntico sería. Esa acumulación de droga o metabolito activo depende básicamente de lo que hoy conocemos como el balance entre lo que entra, influjo, lo que se metaboliza y lo que sale es flujo. Digamos, el balance final es la acumulación del fármaco en el lugar de acción. Entonces, la verdad de la cosa es que el conocimiento de todos estos criterios, conceptos farmacológicos, nos permitió dar un salto cualitativo enorme. Y hace algunos años, cuando hablábamos de esto, 10, 12 años atrás, creíamos haber entendido casi todo de cómo trabajan los fármacos y cómo podíamos optimizar la acción antihelmíntica en condiciones de campo. Sin embargo, todo esto fue bastante insuficiente cuando nos empezamos a enfrentar a este desafío que ustedes todos conocen y es el que estamos hablando hoy, que es nuestro mayor desafío en la terapia antiparasitaria, que es la aparición de parásitos resistentes. Ya no resistentes a un grupo químico, sino la complicación permanente que significa la aparición de nuestros targets, nuestros blancos, resistentes a la acción de múltiples fármacos, incluidos a fármacos que actúan por distintos mecanismos. Entonces, este es el desafío de la actualidad de hace varios años a esta parte e indudablemente es lo que nos va a motivar a seguir trabajando en colaboración por mucho tiempo. ¿Por qué esto? Porque no hay ninguna duda que el abordaje de esta problemática pasa por el acoplamiento, por la multidisciplina y solamente ese trabajo conjunto nos puede habilitar a pensar solamente en retardar el desarrollo de parásitos resistentes. O sea, la resistencia es un fenómeno genético inevitable que el uso de agentes químicos va a estimular el desarrollo de esos alelos que codifican para resistencia, alelos genéticos, y entonces todo lo que podamos hacer con mejor conocimiento de los fármacos y con más manejo, con más epidemiología, será retardar el desarrollo de este proceso en la escala temporal. Entonces, habiendo dicho esto, nosotros todos sabemos que el control parasitario en condiciones de cría, en condiciones de campo, ha dependido por muchos años del uso exclusivo de los fármacos. El control químico en exceso, aplicado en forma sistemática o a intervalos muy cortos, sin la rotación de los principios químicos, sin la apoyatura del diagnóstico, un elemento central. Es decir, hemos tenido esto que yo diría el fracaso porque no supimos hacer un uso racional de las herramientas que tuvimos disponibles por muchos años y muy eficientes, muy buenas. Todo ese conjunto, falta de manejo adecuado y falta de uso racional, nos desembocó en este problema de la resistencia antihelmíntica, que yo no voy a entrar en detalles de definiciones y de situaciones en Argentina, creo que mis colegas de la facultad, Silvina Fernández, César Fiel, van a hablar de la situación argentina en particular, pero sí quería, para hacer introducción a lo que voy a contarles, es que estamos hablando de un fenómeno genético en el cual ese fenómeno genético va acompañado de algún cambio, alguna mutación, algún cambio que da origen al fenómeno por el cual el parásito puede resistir al fármaco. Y ese cambio genético se hereda de generación en generación y va acompañado de una presión de selección hacia la evidencia que significa el genotipo que puede resistir a la acción del fármaco. Entonces,
lo que nos queda es retardar lo inevitable. Retardar lo inevitable significa optimizar el uso racional de las herramientas que tenemos. Las herramientas que tenemos son pocas, cada vez menos, y necesitamos ver de qué manera podemos llevar a un uso racional. Entonces, por mucho tiempo nosotros estuvimos trabajando sobre las familias de fármacos que ya tenemos disponibles y buscando estrategias para optimizar sus efectos en condiciones de campo. ¿Cómo podemos lograr esas estrategias? Esas estrategias se basan básicamente en la optimización farmacocinética, es decir, buscar herramientas para que el parásito se exponga a mayor cantidad del fármaco. Esto es lo que tratamos de, ahora lo voy a explicar en detalle, pero buscamos básicamente mejorar la cantidad del fármaco para que el parásito esté expuesto a mayor cantidad. Y la otra alternativa de la cual voy a hablar es la posibilidad de combinar agentes químicos que actúen a distintos sitios de acción, a distintos mecanismos, como para poder, digamos, cubrir un mayor espectro de esos parásitos que empiezan a seleccionarse por resistencia. Si nos concentramos en el primer punto, en la optimización farmacocinética, yo les diría, discúlpenme que por ahí va a aparecer algunas diapositivas en inglés, cuando nosotros tenemos modificaciones farmacocinéticas de cantidad del fármaco, y eso impacta directamente la acumulación del fármaco en el tejido donde está el parásito o adentro del propio parásito, lo cual directamente impacta en la eficacia y o en la persistencia de actividad. Es decir, lo que nosotros sabemos de todo esto a lo largo del tiempo es que hay una relación muy cercana entre lo que se llama la disponibilidad sistémica, o sea, la exposición del fármaco al parásito y la respuesta clínica contra los parásitos resistentes. O sea, este es el meollo central de mi mensaje. Si nosotros tenemos una posibilidad de optimizar la exposición del parásito al fármaco, podemos tener alguna ventaja en la respuesta clínica, en eficacia clínica. Entonces, esto entra de la mano de la introducción de la genotipificación y de las herramientas moleculares en poblaciones resistentes. Nosotros lo que podemos decir, esto es un esquema nada más, que cuando nuestra población parasitaria es mayoritariamente homocigota susceptible, o sea, parásitos susceptibles, no, digamos, con una curva de concentración versus tiempo como la que está esquematizada acá es suficiente, y aunque dosificáramos por debajo, erráramos con el kilo de peso de los animales, no habría demasiado problema porque la población parasitaria era completamente susceptible. La cuestión cambia cuando nuestra población parasitaria ya no solamente tiene homocigotas susceptibles, sino que empieza a haber alelos de heterocigotas, genotipos heterocigotas para resistencia, o sea, SR. Ya para tener el mismo nivel de eficacia antiparasitaria, deberíamos pasar de una curva farmacocinética de la verde a la roja, es decir, deberíamos ampliar la cantidad del fármaco que va a tomar contacto con el parásito. Y esto es durante un tiempo, porque tan pronto como empieza a haber predominio de los genotipos RR, o sea, resistente, no hay respuesta al tratamiento por más que incrementemos la concentración y la exposición del parásito al fármaco. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque ahí empieza la relación entre la farmacocinética y la resistencia o la posibilidad de incrementar esto. Entonces, nosotros decimos que cuando estamos en un estadio temprano del desarrollo de resistencia, ojo, estadio temprano, para lo cual el seguimiento y el diagnóstico parasitario a campo es fundamental, es cuando tenemos tiempo, espacio para implementar algunas estrategias que permiten incrementar la exposición parasitaria al fármaco. Es decir, herramientas que podrían abarcar muchas cosas, como por ejemplo nosotros trabajamos hace muchos años con el ayuno. El ayuno, básicamente, ayunando los animales, podemos incrementar la cantidad, disponibilidad del fármaco en los tejidos donde están los parásitos, y eso puede dar una respuesta a la eficacia sobre nematodos resistentes. Pero toda esa respuesta optimizada va a depender siempre en qué grado, en qué estatus genotípico de resistencia está nuestra población target, nuestra población blanco. Pero para poder lograr esa optimización hay muchas cosas que ustedes todos conocen y que yo solamente les voy a mencionar, que tienen que ver con el nivel de dosis que utilicemos, con la estimación adecuada del peso del animal, con la correcta administración de algo que impacta mucho, que es la calidad
farmacéutica de la formulación que vayamos a usar, que debe tener la concentración adecuada, que debe tener la calidad del principio activo adecuado, que los excipientes que acompañan al formulado deben ser los adecuados, que las características del proceso de elaboración farmacéutica, farmacotécnica, sean las adecuadas y que tenga un control de calidad y estabilidad en el tiempo. ¿Esto por qué? Yo creo que esto ha mejorado esta situación, pero nosotros venimos de muchos años en el mercado farmacéutico veterinario donde estas cosas eran un gran signo de interrogación, o sea, una gran duda sobre la calidad de lo que estábamos administrando. Esto, indudablemente, yo solamente voy a ejemplificar con alguna cosa muy burda. Esto es un trabajo que se usa muchos años en nuestro laboratorio de evaluación de formulaciones genéricas de triclavendazol, el fármaco faciolícida, evaluación de bioequivalencia en bovinos. Simplemente para que tengan una idea, dos formulaciones, una que es la formulación de referencia, la negra, y la curva de la formulación que se evalúa, la test, digamos, que están aprobadas como que son lo mismo cuando se las valora en términos de cantidad del fármaco en la sangre, son muy diferentes. Y eso nos da un área bajo la curva, que es la famosa superficie bajo la curva, mucho menor, 64% menor para la formulación que estamos evaluando como test, y un pico de concentración de un 69%. Es decir, esto básicamente indica que estas dos formulaciones no son bioequivalentes. Y esto es un criterio muy importante para considerar y para seguir insistiendo sobre nuestros agentes regulatorios, que son los encargados de aprobar las formulaciones. Estas situaciones extremas, digamos, yo me acuerdo cuando Gonzalo Suárez Beirano, profesor de farmacología en Uruguay, hizo el doctorado en nuestro laboratorio, testeamos varias formulaciones en ovinos con respecto a la bioequivalencia y encontramos muchas de estas cosas que son ejemplificadas en esta cuestión aquí con triclavendazol y bovino. Estas son las cosas sobre las cuales hay que prestar atención, entre otras muchas. Cuando nosotros nos concentramos en las lactonas macrocíclicas, ustedes todos conocen que las lactonas macrocíclicas pertenecen a dos familias, las avermectinas y las milbemicinas, que todas tienen elevada lipofilicidad, son muy liposolubles, una amplia distribución a todos los tejidos del organismo, prolongada persistencia antiparasitaria y un amplio espectro ectoendoparasiticida. Y aunque comparten la mayoría de estas características físico-químicas y farmacológicas, hay una diferencia estructural, que es que mientras moxidectin no tiene estos dos azúcares en posición 13, que sí los tienen las avermectinas. Esto, que parece un cambio químico menor, termina después, cuando hablemos de los mecanismos y demás, dando algunas diferencias importantes, tanto en farmacocinética como en farmacodinámica, entre las dos familias. Que al principio, cuando las dos mataban el 100%, el 99.9% de todos los parásitos externos e internos, por decirlo general, no hubo mucho problema. A medida que fue apareciendo la resistencia, empezamos a encontrar algunas diferencias entre estas moléculas. Lo que quiere decir que estas propiedades farmacológicas de las lactonas macrocíclicas han sido la base del notable éxito terapéutico que estos fármacos antiparasitarios han desarrollado a lo largo de su historia. Y bueno, y todo lo que ustedes conocen a partir de la ivermectina, el premio Nobel y la ivermectina ahora y su potencial todavía ofreciendo una herramienta posible para el uso del tratamiento en el COVID, ¿no? Así que bueno, ¿esto por qué digo yo? Porque cuando sabemos de las lactonas macrocíclicas y queremos buscar elementos para optimizar la acción, nunca podemos escapar de analizar el tema del impacto de la vía de administración. Esto es un ejemplo muy burdo de lo que pasa con las concentraciones de ivermectina a 3 días post-tratamiento, tras el tratamiento subcutáneo inyectable y el oral. Esto está hecho en ovinos, pero es exactamente igual en otras especies. Esto es las concentraciones en plasma, las concentraciones del contenido basal y las concentraciones dentro del propio parásito blanco, que en este caso es un hemonco. Fíjense, tratamiento subcutáneo. A pesar de que cuando comparamos con el oral, la cantidad en plasma es mayor para el inyectable, cuando vamos a mirar tras el tratamiento oral las concentraciones en el fluido basal y dentro del parásito recolectado del animal tratado, encontramos concentraciones muy superiores atrás del tratamiento oral. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo estoy frente a parásitos resistentes, voy a tener la oportunidad de obtener concentraciones hasta 10 veces mayores dentro de los gusanos resistentes cuando uso el tratamiento oral versus el tratamiento parenteral, inyectable. Lo cual indudablemente termina dando una ventaja en eficacia, y esto que está demostrado en ovinos también es aplicable a bovinos y también a equinos. Es decir, la vía de administración es una de las cosas que tenemos que fijarnos, y la formulación, por supuesto, para cuando queremos optimizar el tratamiento. Ahora,
Uno de los ensayos que nosotros hicimos, digamos, hace unos años atrás, creo que acá dice 2014, pero fíjense, esto es aumentando simple y doble dosis para ivermectina y para moxidectin. Y miramos las concentraciones en el contenido basal y dentro del amonco. Fíjense, para ambas drogas, el aumentar las concentraciones, la dosis, digamos, casi duplica las concentraciones fundamentalmente lo que más nos importa es dentro del parásito. Es decir, sabemos que a doble dosis el parásito resistente resulta expuesto a mayor cantidad de droga. Y esto siguió con un ensayo, esto está hecho en la Reserva 8 en Balcarce, donde es, digamos, un prototipo de una unidad experimental donde el desarrollo de resistencia ha sido casi intencionalmente producido. Pero fíjense esto, frente a moncos con torto, la ivermectina a la dosis terapéutica 0%, o sea, total falla terapéutica, aún duplicando la dosis. Estuvimos en el año 2014 en una completa falla terapéutica. O sea, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que acá, en este caso, es cuando hay predominio de los homocigotas resistentes. Por más que aumentemos la cantidad del fármaco dentro del parásito, no mejoramos la eficacia. En ese contexto, en ese momento, moxidectin todavía daba 92% de eficacia y duplicando la dosis llegamos al 99%. Esto es lo que nosotros farmacológicamente habíamos explicado por mucho tiempo y hemos escrito con Roger Priester en conjunto de estas cosas, que moxidectin tiene mayor potencia farmacológica por esas diferencias químicas que yo les mencionaba y efectividad sobre parásitos resistentes a la ivermectina. Esta fue la película del 2014 y lamentablemente nosotros tenemos que decir que con el correr del tiempo esto ha ido afectando a la resistencia a moxidectin también y hemos tenido una disminución drástica de la eficacia a este fármaco notable que es el moxidectin. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir que nosotros, de acuerdo a cómo está el estatus genotípico de nuestra población y fundamentalmente la etapa temprana, cuando tenemos un diagnóstico certero, rápido, temprano de la aparición de algún problema de resistencia y estamos con población predominante de heterocigota, no el RR, sino el SR, es cuando desde el punto de vista de farmacológicamente, con algo de manejo, podemos tener tiempo de actuar. ¿Cómo podemos actuar? Bueno, con alguna de las cuestiones que les conté. Aumentar la absorción, es decir, o usando más dosis o eligiendo la vía de administración adecuada o ayunando los animales, es decir, tratando de que ingrese más fármaco al organismo. La otra alternativa es reducir el metabolismo o retardar la excreción, es decir, maniobras de modulación farmacológica para aumentar la exposición del parásito al fármaco. Y acá yo siempre ilustro con esto, por mucho tiempo cuando hablamos de vía de administración y exposición al fármaco, traemos a colación el famoso uso de los tópicos, de las lactanas macrocíclicas tópicas y la influencia del amido. Este trabajo que hizo Juan Manuel Salve en su tesis de doctorado en nuestro laboratorio mostró lo siguiente. Cuando miramos las concentraciones de doramectina tras el tratamiento tópico, en el contenido intestinal, esto es la cantidad en el intestino cuando dio el tratamiento inyectable subcutáneo. Esta es la cantidad en el intestino cuando la doramectina se aplicó en forma de purón tópica, pero los animales estuvieron sin poder lamerse, o sea, sin lamido, con restricción al lamido. Esto dice que en el intestino hubo un 40% menos de doramectina, lo cual representa lo que pasa en todo el tracto gastrointestinal, cuando los animales no se lamieron. Ahora, cuando administramos doramectina y los animales estuvieron libres, que se pudieron lamer, hubo un 138% más de concentraciones en el contenido gastrointestinal. ¿Esto qué está diciendo? Esto está diciendo que toda esta diferencia entre los sin lamerse y los que se lamieron es ingestión oral, o sea, ese comportamiento de socialización que tienen los bovinos de lamerse arrastra la droga para entrada por vía oral. Entonces, esto que podría ser, digamos, de acuerdo a como uno lo mire, podría ser favorable desde el punto de vista de la eficacia, tiene que ver muchísimo con el tremendo comportamiento errático y variable entre animales y entre rodeos en el tratamiento con las lactanas macrocíclicas en forma tópica en bovinos. Y esto es muy importante porque cuando estamos hablando de generar resistencia, si algunos animales tienen menos acceso al lamido o menos concentraciones, los riesgos de desarrollo de resistencia obviamente van a ser mayores. Entonces, llevándolos a esto del eflujo y demás, digamos, de lo que pasa con esta bomba proteica que se llama glicoproteína P, no se preocupe, es una bomba de flujo. Esta bomba de flujo toma
el fármaco en el interior de la célula y lo saca hacia afuera, bombea hacia afuera, toma y bombea hacia afuera. Y lo más importante de esto es que todas estas lactonas macrocíclicas, fundamentalmente las avermectinas, son sustrato de la glicoproteína P y de otros transportadores parecidos. Y eso tiene, digamos, a lo largo de muchos años, de mucho trabajo, Marcelo Molento está por ahí, empezamos a trabajar con estas cosas hace muchos años en su tesis de doctorado, tratando de modularlo y ver qué implicancias farmacocinéticas tiene eso en la respuesta antiparasitaria. Entonces, fíjense esto, eso es en el hospedador, pero a su vez, dentro del parásito que desarrolla resistencia, hay un mecanismo genético que es el de amplificación de genes que tiende a dar una expresión exagerada de esta glicoproteína P en el gusano resistente. Esa exagerada expresión, sobreexpresión de la bomba de la proteína que manda la droga hacia afuera, produce un aumento en el flujo de fármacos de citosol celular con una disminución de la actividad farmacológica. O sea, este transportador no solamente es importante en los tejidos del animal, del hospedador, sino también dentro del parásito que se hace resistente. ¿Y por qué todo esto? Porque cuando nosotros vamos al hospedador en sí, y esto es un esquema, permítanmelo, este es el esquema de un enterocito, la luz del intestino y la sangre, los vasos que... Si esta es la ivermectina que llegó a entrar al interior del enterocito y en la cara apical del enterocito, mirando a la luz del intestino, está la proteína transportadora. Entonces, ¿qué pasa? Tan pronto como la ivermectina llega al interior del enterocito, la glicoproteína P básicamente la bombea hacia afuera. Ese mecanismo de bombear hacia afuera, ese mecanismo de bombear hacia afuera es lo que nosotros hemos tratado de modular farmacológicamente, es decir, modular el transporte de ivermectina a través de fármacos que sean sustratos de esa misma glicoproteína. Y lo hemos probado con itraconazol, con la loperamida, que no son fármacos antihelmínticos, que no le hacen nada al parásito, que solamente compiten con la ivermectina o con el moxidectin por este transportador. Y fíjense esto, cuando nosotros hicimos en ovinos, por ejemplo, también está hecho en bovinos, ivermectina sola por vía oral e ivermectina con itraconazol. Logramos aumentar los perfiles de concentraciones de la ivermectina significativamente, y esto se reflejó en aumento de concentraciones en los tejidos donde están los parásitos, en la mucosa vomasal, en la mucosa intestinal, etcétera, etcétera. Es lo que dice ahí. Lo mismo cuando coadministramos ivermectina con loperamida. La loperamida es un derivado opioide que se la usa por el retraso gastrointestinal como un antidiarreico, disminuye las secreciones gastrointestinales, es sustrato de la glicoproteína P y de alguna manera se la coadministró pensando en modular esa bomba de flujo. Y lo que obtuvimos tanto en ovinos como en bovinos, es este cambio en la eliminación. O sea, esta es la ivermectina sola, esta es la ivermectina con la loperamida, es decir, un cambio significativo en la fase de eliminación. O sea, hay un retardo en la eliminación de la ivermectina producida justamente por la presencia de la loperamida. Este cambio farmacocinético, de alguna manera, fue suficiente para lograr un aumento de eficacia sobre nematos resistentes tanto en ovinos, fundamentalmente Moncus, y en bovinos, fundamentalmente Coperia. Esto, la verdad que en algún momento fue una expresión de gran optimismo, que obviamente las dificultades para formularlo de forma conjunta, y esto fue una aproximación experimental, y el enorme velocidad de desarrollo de resistencia nos hizo a que llegáramos tarde a poder, digamos, implementar cuestiones prácticas con este criterio, con este concepto farmacológico. Esto demuestra exactamente lo mismo y es en ensayos hechos a campo en bovinos con Coperia resistente, nosotros logramos demostrar que la loperamida incrementa la eficacia tanto de ivermectina como moxidectin sobre esas cepas resistentes del género Coperia. Es decir, la modulación farmacológica como una herramienta para poder optimizar la eficacia. Entonces, de todo lo que les vengo contando, sumado a que la especie o la raza animal, la condición nutricional, el consumo de alimento, el volumen de consumo de alimento, el ayuno pretratamiento, el nivel de dosificación, la formulación, la calidad farmacéutica de esta formulación, la vía de administración, el efecto del amido y la administración tópica,
Todos los modulación farmacológica de los procesos de metabolismo y excreción, entre muchos otros factores, pueden alterar esta relación que les decía hoy que hay. Que todo esto induce a modificaciones farmacocinéticas que afectan las concentraciones del fármaco en el tejido o dentro del propio parásito, lo cual afecta la eficacia y la persistencia del tratamiento. Entonces, ¿por qué es tan importante la optimización farmacocinética? Porque ustedes fíjense, este trabajo hecho en Nueva Zelanda que corrobora esto. Esto es una simulación, usando el Monte Carlo Simulation, de las frecuencias de genes en resistencia en bovino. Fíjense, esto es la frecuencia de genes de resistencia que cuando son simulados de ser expuestos a bajas cantidades del fármaco, bajas concentraciones, hay mayor frecuencia de genes de resistencia que cuando se simula una exposición a altas concentraciones del fármaco. Es decir, claramente lo que esto indica es que una exposición del parásito baja o variable, errática, a la droga activa, significa una mayor presencia de frecuencia de genes que codifican para resistencia, lo cual es la evidencia elocuente de la importancia que tiene todo aquello que tenga que ver con herramientas farmacocinéticas que permitan mejorar la exposición del parásito al fármaco. O sea, diciendo esto, nosotros, digamos, yo podría decirle que con las fármacos tradicionales, con estas herramientas de optimización farmacocinética, que cuando hablo de herramientas no solo estoy hablando de modular la glicoproteína P, estoy hablando de dar la dosis correcta, de pesar a los animales adecuadamente, es decir, o de utilizar la vía adecuada. Lo que nosotros buscamos es un incremento de la exposición del parásito al fármaco, lo cual puede dar un aumento de eficacia sobre parásitos resistentes. Ahora, para que esto ocurra, para que esta optimización farmacocinética termine en una respuesta clínica favorable, tenemos que tener en cuenta cuál es la abundancia relativa de genotipos en la población parasitaria que estamos atacando. Entonces, cuando nosotros estamos en los estadios tempranos del desarrollo de resistencia, seguramente, hasta por acá con el heterocigota, podemos tener esta secuencia que termina en mayor eficacia. Por eso es tan importante el diagnóstico a tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos en situaciones de las que hoy vemos a diario en el campo, que es la presencia predominante del genotipo resistente homocigota, es muy difícil que a través de este mecanismo de optimización podamos tener alguna ventaja de punto de vista terapéutico, o sea, ventaja desde el punto de vista de respuesta al tratamiento. Entonces, además de todo esto que yo les estaba diciendo, de la optimización farmacocinética como una de las posibilidades, tenemos que analizar lo que significa con la combinación de agentes químicos. Todos ustedes han escuchado mucho en los últimos años hablar de esto, de la estrategia de combinar. La estrategia de mezclar o combinar a principios activos tiene como objetivo el target, el blanco, hacia distintos sitios de ataque o sitios de mecanismos distintos dentro de la población parasitaria. Entonces, nos referimos a las combinaciones antihelmínticas. Nosotros podemos pensar en usar combinaciones para incrementar el espectro, para mejorar la respuesta terapéutica o para retrasar el desarrollo de resistencia, que sería el objetivo de lo que estamos tratando de presentar acá hoy. A ver cómo, manejando adecuadamente este tipo de combinaciones, podemos retrasar el desarrollo de resistencia. Pero todo eso requiere de mucha investigación y de mucha base farmacológica antes de que esto llegue al mercado, porque es fundamental que cuando vamos a combinar tengamos información certera de lo que es el riesgo de tener interacciones cinéticas, farmacocinéticas, que afectan la cantidad del fármaco, que por un lado podría ser que lo aumenten, lo cual sería una buena noticia, pero el problema es que si la interacción entre dos medicamentos, dos principios activos que combinamos en una formulación afecta negativamente, o sea, disminuye la cantidad del fármaco, estamos haciendo macana, estamos frente a interacciones cinéticas adversas. Por otro lado, tenemos que tener noción de cuando combinamos qué tipo de interacción farmacodinámica, o sea, medida en términos de efecto antihelmíntico. Podría pasar que nosotros tengamos un antagonismo, que es decir, que los principios activos antagonicen sus efectos. Podría pasar lo menos grave de todo, que es que tengamos un efecto aditivo, pero en realidad lo que tenemos que buscar
el logro de un efecto sinérgico. O sea, tiene sentido combinar algo contra las bacterias, contra las células cancerosas o contra los parásitos, si cuando combinamos principios activos obtenemos un efecto que es mayor a la suma de los efectos de cada fármaco en forma individual. Eso se llama sinergismo y eso es lo que buscamos. Por ejemplo, yo puse acá lo que hicimos con Gonzalo Suárez en su doctorado acá en Tandil, cuando buscábamos las interacciones de esta triple combinación levamisol, albendazol y ivermectina, no hubo interacciones farmacocinéticas adversas. Sin embargo, cuando los probamos en condiciones de campo, no hubo tampoco un efecto antihelmíntico sinérgico. Y eso es lo que nos pasa ahora cuando nos trasladamos al uso de las combinaciones en bovinos. Y es lo que nosotros hemos hecho desde el punto de vista de la investigación y la llevada, digamos, apoyada, el campo apoyado con el laboratorio en estos últimos años con el trabajo de Candela Cantón en su doctorado y la actividad posterior en nuestro grupo. Básicamente lo que hacemos nosotros con las combinaciones es esto de la evaluación fármaco-parasitológica simultánea, es decir, evaluamos las posibles interacciones farmacocinéticas entre las drogas que forman parte de la combinación, evaluamos la eficacia antihelmíntica, es decir, la droga en forma individual versus la respuesta cuando las drogas se combinan, y medimos, en algunos de estos ensayos se midieron la cantidad total de huevos que se excretan a la pastura después del tratamiento. Y esto es lo que por ahí puede ser interesante para mostrarles ahora, es que aún en aquellos ensayos donde la combinación de fármacos, de 2 fármacos o más, no generó un beneficio terapéutico, es decir, que no hubo una ventaja en la respuesta clínica, sí se observó una marcada reducción en el número total de huevos secretados en la pastura. De esto se ha hablado bastante, los modelos de simulación lo venían marcando, y es una de las herramientas de base epidemiológica que podría ayudar a imponer el uso de las combinaciones. El hecho del impacto en la contaminación de la pastura que puede tener que cuando hay tratamientos combinados se excreten menos huevos de parásitos resistentes a la pastura. De todo este trabajo que Candela Cantón hizo en nuestro laboratorio, nosotros tenemos algunas conclusiones que son, digamos, para que las combinaciones sean una herramienta útil para optimizar el control parasitario hay que tener algunas consideraciones. Primero, que cuando se va a combinar fármacos, tenemos que tener en cuenta que los antihelmínticos que forman parte de la combinación tengan alta eficacia contra todos los géneros, o por lo menos con la mayoría de los géneros parasitarios presentes. Que cada género debe ser susceptible al menos a uno de los principios activos que se incluyen en la combinación. Esto es crítico. Cada género parasitario debe ser susceptible al menos a uno de los fármacos. La eficacia es limitada ante la presencia de un género multiresistente. Obviamente que todo se empieza a complicar cuando hay parásitos que son resistentes a varios grupos químicos. Para todo esto y para que esto funcione, necesitamos apoyo diagnóstico. Esto es crítico, apoyo diagnóstico, si no, no hay herramienta que pueda perdurar en el tiempo, diagnóstico previo. La otra cosa que es sobre la cual yo en particular he hablado bastante es el diseño de la combinación según la situación individual de cada establecimiento. Esto atenta un poquito contra la propagación de formulaciones fijas. ¿Qué quiere decir formulación fija? Una formulación preparada fija en un frasco que tiene determinados componentes. Eso no quiere decir que eso esté mal, sino que el problema es cómo lo usamos. Pero la situación ideal sería el diagnóstico epidemiológico en cada establecimiento y aplicar la combinación que más nos convenga de acuerdo al estatus parasitario de ese establecimiento. Además de eso, tomar las combinaciones como un paquete integral de estrategias de manejo. Yo creo que ustedes, hay mucha gente en este panel que conoce mucho más que yo de esto, fundamentalmente para que esto permita la utilización beneficiosa de lo que significa el refugio. Y todo esto es supervisado por profesional veterinario. O sea, nosotros tenemos que empoderar al profesional veterinario cada vez más para que sea el responsable directo si queremos tener cualquier grado de éxito en la lucha contra este flagelo que se llama resistencia antihelmíntica. Los aspectos críticos que yo estoy señalando acá son los que necesitamos para que las combinaciones nematodicidas sean una herramienta sustentable para el control parasitario. Rebeca, ¿me escuchás bien hasta ahí? Sí, escucho perfecto. Bien, me quedo más tranquilo. Vamos muy bien con el tiempo, creo. La herramienta que aparece en estos últimos años, que se viene trabajando mucho, que hay muy buenos resultados, inclusive ustedes en Uruguay tienen bastantes contribuciones al respecto, es el de la identificación de agentes fitoquímicos, o sea, agentes derivados de plantas que tienen actividad biológica y que tienen demostrados efectos antihelmínticos, al menos en condiciones de in vitro. Uno de esos es el trabajo hecho con los terpenos,
Los terpenos que tiene, por ejemplo, no importa, las lactonas de este tipo terpeno que tiene la chicoria, ha demostrado que las dietas basadas en esta chicoria producen una disminución de la carga de ostertagia, de la carga parasitaria en ostertagia en bovinos, que los extractos de chicoria son capaces de inhibir la postura de huevo y produce una parálisis importante en coperia, en los adultos. Es decir, esta plantita de chicoria aparentemente tiene beneficios importantes. La gente de Dinamarca trabajó mucho en este tema, y bueno, es uno de los campos que realmente genera entusiasmo. Entonces, de la mano de lo que hay hecho con los terpenos, de la mano de lo que hay hecho con los taninos, de la demostración de la actividad in vitro potente que tienen algunos de estos compuestos sobre los helmintos, la pregunta que nosotros estamos haciéndonos hace un tiempo es si la combinación de fármacos y productos naturales bioactivos es una estrategia que vale la pena ser explorada. Y yo les diría que sí vale la pena, pero tenemos que tener algunas consideraciones. Por ejemplo, con los taninos, que hay muy buenos trabajos, hay una clara demostración del potencial que los taninos pueden tener sobre la actividad antihelmíntica. Sin embargo, está demostrado que las dietas ricas en taninos pueden afectar la absorción gastrointestinal de ivermectina. Esto es una consideración para tener en cuenta. Y la otra cosa muy importante que yo quise resumir acá es que la actividad antihelmíntica sinérgica varía, es muy diferente de acuerdo a la naturaleza química de los terpenos que se combinan con cada molécula antiparasitaria. Este trabajo, que es parte de una colaboración de nuestro grupo con Livio Costa Jr. allá en Manaus, en Brasil, lo que está mostrando es que de acuerdo al terpeno, a la identidad química del agente bioactivo, del agente fitoquímico que se use, el sinergismo que se logra cuando se lo combina con ivermectina o con albendazol o con fenbendazol puede variar. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que tenemos resultados promisorios. El camino de los agentes fitoquímicos, los productos naturales, es promisorio, pero ojo, hace falta mucha precaución, se requiere mucho más trabajo, y ese mucho más trabajo, disculpen que aparecen algunas cosas en inglés otra vez, fundamentalmente se necesitan estudios de respuesta al fármaco in vitro, se necesita entender mucho más cómo podría producirse un efecto sinérgico, si es que lo hay, entre un fármaco, supóngase la ivermectina y un terpeno, o el albendazol y un tanino. Muchísimo más información necesitamos sobre esto, que es nuestra especialidad, que es las interacciones farmacoquímicas a nivel de la absorción, del metabolismo, de la excreción entre un fármaco y el eventual producto natural que formulemos. Lo mismo que para el desarrollo de formulaciones, la vía de imitación, la eficacia en vivo, etcétera, etcétera. En este campo, creo que nosotros, digamos, en este tema de las interacciones, es una de las cosas que yo les quería mostrar. Nosotros venimos haciendo desde hace algún tiempo en nuestro grupo trabajos con la combinación de los benzimidazoles con algunos de los terpenos como el timol. Y bueno, de todo ese trabajo surge en varias cosas que nos llaman que tenemos que tener cuidado, que son las interacciones metabólicas que pueden ocurrir, o sea, lo que le pasa al fármaco como producto de la presencia del producto natural, tanto a nivel ruminal, a nivel de la eficacia, como en este caso acá abajo, que encontramos que el timol, que es un terpeno, inhibe la sulfoxidación, o sea, la sulfoxidación del albendazol. Es decir, hay necesidad de evaluar las interacciones a nivel farmacoquímico y metabólico si es que queremos explorar este camino de los combinación de los fármacos existentes con los productos naturales. O sea, tenemos resultados promisorios, tenemos posibilidad de que esto pueda ser una vía para seguir, pero necesitamos mucho más trabajo. Entonces, cuando hablamos de optimizar las estrategias para el uso de los antihelmínticos, y ya no solamente de los tradicionales, de las familias químicas, sino de todos los más nuevos, los que tenemos como más nuevos o más modernos, y todos los que puedan venir. Necesitamos tener en cuenta esto de la optimización farmacocinética, necesitamos tener en cuenta lo de la combinación de diferentes grupos químicos, y no nos tenemos que olvidar que todo esto obviamente va a requerir de que todos los errores que cometimos con los fármacos que ya probamos y usamos por muchos años y que a los cuales hoy tenemos resistencias exageradas, no tenemos que cometerlos cuando tengamos nuevos compuestos. Y en ese contexto aparece esta otra estrategia que yo les decía recién, que es la posibilidad concreta de combinar antihelmínticos, o sea, agentes químicos, con productos naturales. Y
con la idea de buscar sí, casi una actividad sinérgica actuando a diferentes sitios o en diferentes mecanismos de acción. La verdad que hay muy buenas expectativas en el mundo entero puesto sobre esto, ya no sobre el uso de productos naturales en forma aislada, sino combinado. Y bueno, ¿quién les dice que esto no nos genere un futuro más optimista con respecto al control parasitario? La posibilidad de esta combinación. Mucho necesitamos trabajar entre todos los parasitólogos, epidemiólogos y los farmacólogos. Nosotros hemos recientemente publicado un artículo de revisión de esto, que no es nada más que lo mismo que les estaba contando, pero ¿por qué puse esto acá? Porque es increíble cómo la necesidad que el mundo entero tiene de tratar de ensayar este tipo de herramientas para optimizar el control de los parásitos. Y esto, la connotación de esto es que esto excedió por largo lo que pasa en la medicina salud animal, y esto en realidad impactó enormemente en el control de los parásitos en medicina humana, que es uno de los puntos claves que hoy la humanidad demanda con respecto al uso de antihelmínticos y la resistencia en medicina humana. Otro de los elementos que yo quería contarles brevemente en los últimos minutos es qué pasa con algunos de los antihelmínticos más modernos. Ya no podemos decir que son nuevos, porque si bien tienen mecanismos distintos, que son potentes, únicos, como el caso del Derquantel, que es un derivado de una paragercomida, o un derivado del aminoacetonitrilo, que es el Monepantel, que todos ustedes conocen y han escuchado, que fue introducido inicialmente para uso en ovinos y que ahora la estamos explorando en los bovinos. Cuando lo analizamos desde el punto de vista farmacocinético, el Monepantel, que tiene un mecanismo de acción distinto, que actúa distinto sobre el parásito con respecto a los otros grupos químicos, y eso le da ventajas relativas en frente a parásitos resistentes. Cuando miramos la farmacocinética, lo que nos llama la atención es el Monepantel, la droga madre, tiene niveles por 5 o 6 días, pero bajos niveles. Y en la sangre predomina este metabolito, la sulfona de Monepantel. Pero lo interesante de esto, que este metabolito que dura hasta 9, 10 días en la circulación sistémica, es un metabolito que tiene actividad antihelmíntica, es activo, lo cual está ayudando un poco. Ahora, cuando nosotros miramos esto con lo que vimos hace unos años atrás en el trabajo que hizo Adrian Lipset en ovinos, y miramos en la mucosa abomasal, no, en el contenido abomasal, encontramos que mientras en la sangre hay más sulfona, en el tejido hay más Monepantel, que es el más activo, lo cual esto es sinónimo, o esto explica la potente acción nematodicida de este fármaco Monepantel. Lo interesante es que cuando volvemos a los bovinos, el Monepantel ha demostrado, un ensayo que hizo Candela Cantón hace poco tiempo acá en nuestra zona, el Monepantel en bovino presenta una eficacia elevada sobre nematodos gastrointestinales resistentes a la ivermectina, fundamentalmente cuando Cooperia es el parásito predominante. Así que bueno, hasta ahí vamos con eso. Cuando ensayamos en distintos establecimientos la eficacia de Monepantel, midiendo la reducción del conteo de huevo, fíjense, para Cooperia, Hemoncos y Ostertagia en bovinos, prácticamente 100% contra los 3 géneros en los distintos establecimientos. Sin embargo, cuando el parásito, cuando hubo Oesophagus tomum, la eficacia se complica. Y acá, digamos, claramente hay una falla del Monepantel para este gusano en particular, que tiene toda una explicación farmacocinética, porque de alguna manera en los sitios del intestino donde se localiza el Oesophagus tomum es donde menos concentraciones de Monepantel pudimos recobrar o medir. Así que bueno, estamos frente a Monepantel y una alternativa interesante, fundamentalmente cuando miramos lo que Candela mostró en este ensayo, que es en un establecimiento donde había resistencia a la ivermectina, solamente 27% de eficacia, con Cooperia y Haemonchus los principales géneros resistentes, también resistencia al ricobendazol como prototipo de los benzimidazoles, con resistencia en Cooperia y Ostertagia, y en ese mismo establecimiento Monepantel logra hasta un 98% de eficacia, es decir, estaríamos pudiendo concluir que Monepantel tiene eficacia elevada sobre nematodos gastrointestinales, no sé si multiresistentes, pero por lo menos resistentes a estas dos familias químicas bien diferentes. Estamos con una nueva herramienta. Ustedes me van a preguntar si Monepantel está disponible en el mercado, cómo es el costo, todas las dificultades que tenemos. Es una herramienta alternativa que obviamente requiere de un uso muy prudente y digamos, de un uso muy conservador si lo queremos, digamos, queremos que nos sirva en algunas situaciones muy extremas donde no tengamos otras soluciones. Así que bueno, esto por el lado
de lo que yo les podía contar entonces, para ir redondeando, que nuestros aportes farmacológicos, básicamente a lo largo de muchos años de trabajo, han demostrado una relación muy estrecha entre las propiedades físico-químicas del fármaco, lo que pasa con el comportamiento farmacocinético en el hospedador, o sea, en el animal, tanto a nivel de absorción, biotransformación, distribución, o sea, una relación muy estrecha entre esto, droga y farmacocinética en el hospedador, y también lo que pasa en el parásito blanco, o sea, cuáles son los mecanismos de ingreso y egreso, cómo es el metabolismo y cuáles son los mecanismos de acción y resistencia. Así que este conjunto de elementos que hemos trabajado en forma simultánea e integrada nos ha permitido de alguna manera el aporte de un conocimiento fármaco parasitológico integrado que ha sido de importancia para entender cómo estamos parados y de entender lo que en ningún momento era la panacea para optimizar la respuesta terapéutica. Hoy tengamos estos elementos para pelear a ver cómo podemos hacer para retrasar la resistencia hacia atrás. Y en ese contexto nuestro principal desafío es extender la vida útil de los fármacos tradicionales y de aquellos modernos con el desarrollo conjunto de otras estrategias de control. O sea, nosotros tenemos que necesariamente buscar alternativas para que el control no sea solamente farmacoquímico, que podamos tener otras herramientas. Entonces, yo quisiera cerrar con esto que dice que más o menos así. La implementación de un tratamiento depende del sustento epidemiológico, diagnóstico y manejo. Es decir, cualquier estrategia farmacológica no será exitosa si no contamos con toda esta realidad que indica el diagnóstico y el manejo. Ese tratamiento farmacológico será con la elección de un principio activo, de un tipo de formulación para diseñar el tratamiento de acuerdo a qué diagnóstico tengamos, y eso debe ser imperiosamente una decisión profesional con base fármaco-parasitológico. Si queremos ser exitosos, tenemos que involucrar al profesional veterinario en forma directa en esto que es el diagnóstico y la implementación del tratamiento. ¿Por qué todo esto? Porque todo lo que yo les conté, la base científica, el conocimiento integrado, el respaldo técnico, los recursos humanos capacitados, nos pone en evidencia la necesidad imperiosa de un abordaje integral. Con todos los actores participando, porque nosotros necesitamos imperiosamente unificar el mensaje para lograr una mayor adopción del conocimiento o la tecnología disponible. Yo creo que uno de los problemas que hemos tenido sistemáticamente en la producción animal ha sido que somos capaces de generar conocimiento, de generar tecnología, pero no somos tan capaces de que eso sea adoptado en el medio productivo. Hablo por Argentina, pero pienso que en Uruguay en muchas situaciones ha sido parecido. ¿Por qué digo esto? Y yo lo pongo como ejemplo porque si hay en biomedicina un ejemplo de actividad interdisciplinaria es justamente el eje temático que significa la resistencia como desafío con el control sustentable. Y esto podría ser para los parásitos o podría ser también para las bacterias. Resistencia y control sustentable. Para nutrir este eje conceptual participan todas estas disciplinas, todas las que quieran, cualquiera, sea epidemiología, bioquímica, farmacología, parasitología, abordaje interdisciplinario, salud pública. Y a eso hay que sumarle la producción animal y la economía sustentable de un establecimiento. Es decir, este desafío que significa la resistencia necesita imperiosamente de acciones integradas. Y las acciones integradas somos nosotros en la academia, es la industria farmacéutica, pero también son los entes regulatorios. Si nosotros no unificamos el mensaje, si nosotros no decimos lo mismo, si nosotros no nos apoyamos en el conocimiento científico sólido y trasladamos un mensaje lo más unificado posible, va a ser muy difícil lograr avanzar en este eje conceptual que tan preocupado nos tiene en el campo de la salud y la producción animal. Estoy cumpliendo con mi tiempo, les quiero agradecer enormemente la paciencia y les quería decir que finalmente todo esto es posible porque detrás de todo hay un gran equipo con vocación y con mucha gente que trabaja a destajo para que pueda hacer una contribución en un campo temático que tanto nos fascina. Muchísimas gracias por la oportunidad. Quedo disponible para responder las preguntas que surjan. Me tengo que retirar en unos pocos minutos, pero voy a poder engancharme más tarde a la jornada, pero tengo una reunión ahora a continuación. Así que muchísimas gracias por la paciencia y espero que me hayan podido seguir adecuadamente. Bueno, gracias Carlos por tu presentación. Te voy a hacer dos preguntas. La primera es, dijiste que es importante que haya una mayor exposición parásito-droga. ¿Esto no hace también que los parásitos se adapten más rápidamente a la droga que se suministra? Sí, bueno, la pregunta es muy buena y daría para hablar un rato largo. Nosotros,
para entenderlo así, los genes que van a codificar para resistencia son como los oncogenes de nuestras células. Todos tenemos oncogenes en estado de preadaptación o los genes de resistencia en un parásito o en una bacteria. Entonces, cualquier exposición a un agente químico indefectiblemente selecciona para que se expresen esos oncogenes, ¿entiende? Entonces, nosotros tenemos que, a pesar de ese riesgo, cuando nosotros exponemos al parásito, si lo exponemos a concentraciones que puedan matarlo, los que resisten van a dar lugar, o sea, las poblaciones que se van a generar a partir de los que resisten van a ser menores. Si a eso le sumamos la ventaja relativa que tiene la dilución en el refugio, en la pastura, a exponer al parásito a concentraciones subterapéuticas, porque está claramente demostrado que la exposición a concentraciones subterapéuticas es el principal motor de estímulo al desarrollo y selección de resistencia. Bueno, gracias Carlos. Y la otra pregunta dice, ¿por qué siempre se busca combinar fármacos con los productos naturales y no se apuesta a combinar solo productos naturales? La verdad que la pregunta, uno podría decir que si los productos naturales nos hubiesen dado sustento de evidencias de respuestas in vivo como se han obtenido in vitro, la verdad que podría ser un campo muy interesante. Yo no estoy patrocinando la combinación exclusiva de fármacos con productos naturales. Si hubiera estrategias farmacológicas que permitan que dos productos naturales diferentes actúen sinérgicamente, tranquilamente se podría probar. Pero es lo que mostraba en esa diapositiva. Tenemos resultados promisorios, pero tenemos muchísima incertidumbre de cómo trasladar eso al campo, cómo trasladar eso a una formulación y cómo poder usarlo en forma sustentable en el tiempo.